Gusto en saludarles, apreciados estudiantes del curso de Didáctica General de la sección número 5 de la carrera de Profesorado con Especialización de esta prestigiosa Universidad Mariano Gálvez. Para su servidora María Estela Santos Escalante, es un enorme placer poderlos saludar, esperando y confiando en Dios nuestro Señor que ustedes sean bendecidos con paz, salud y bienestar al lado de sus apreciables familias. Como si nada, estamos ya llegando a la sesión número 9 de trabajo de este semestre y en esta oportunidad les voy a compartir un poquito de información con relación a los elementos de la didáctica y recursos didácticos. Ahora que estamos iniciando el mes de las fiestas patrias, es mi mejor deseo que todo sea con paz, armonía y bienestar. Vamos a empezar entonces nuestro tema de trabajo con los elementos de la didáctica. En esta oportunidad les voy a compartir 6 elementos fundamentales que son la referencia en el campo de nuestra actividad docente. En primer lugar, pues está el estudiante. Es quien aprende, aquel por quien y para quien existen los centros de estudio y es quien recibe el conocimiento. Anteriormente, muchos autores se referían al primer elemento de la didáctica, al alumno, pero sabemos que alumno etimológicamente se refiere a una persona sin luz, sin conocimiento. Y nuestros estudiantes, pues aunque sea algo, pero ya traen conocimiento. Entonces vamos a partir de ahora a estar procurando utilizar el término estudiante, que es el quién, por quién y para quién existe nuestro trabajo en las diferentes entidades educativas. Obviamente este trabajo no podría llevarse a cabo si no tenemos un objetivo u objetivos que nosotros tenemos que cumplir para que podamos tener una razón de ser. Obviamente esto se fundamenta en la misión y visión del estudiante hacia dónde queremos llevarlo, a qué metas queremos que llegue a alcanzar, tales como la adquisición de conocimientos, habilidades y potenciar sus destrezas. Es decir, que sí nos enfocamos siempre en lo que conoce, pero muy especialmente en lograr que tengan habilidades y destrezas para realizar diversas actividades. Y por eso es que el profesor, nuestro trabajo, es el mediador del aprendizaje, es decir, aquel que enlaza los conocimientos con la mente del estudiante para que de alguna manera a través de diferentes estímulos logre que nuestros estudiantes reaccionen para que se cumpla el proceso de aprendizaje. El deber del profesor es tratar de entender al estudiante para encaminarlo al aprendizaje. Los contenidos programáticos son aquellos de informaciones o aquellas lo que nosotros necesitamos que el estudiante le permita alcanzar los objetivos que se plantea una determinada carrera o especialización. Los contenidos programáticos tienen la gran responsabilidad del docente de seleccionar aquellos que le van a permitir alcanzar los objetivos que se propone en un momento dado. Y para eso va a utilizar métodos y técnicas, porque son aquellos que nos van a facilitar el proceso de aprendizaje, el que nos van a apoyar para estar lo más cercanamente posible a la manera de aprendizaje de los alumnos. Pero ¿qué diferencia hay entre un método y técnica? El método es el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una investigación y este se aplica a varias ciencias. Mientras que la técnica es el conjunto de instrumentos con el cual se efectúa el método. Entonces, las técnicas también son importantes porque dependiendo del método que nosotros vamos a utilizar, vamos a lograr que el estudiante pues alcance lo que necesitamos que haga. Obviamente no podemos dejar por un lado el contexto.
es decir, el medio geográfico, económico, cultural y social que rodea a nuestros estudiantes, porque esto es indispensable para la acción didáctica, ya que se lleva a cabo en forma ajustada y eficiente considerar el medio donde funcionan los centros educativos. Vamos a considerar, por ejemplo, factores climáticos como es la lluvia pertinaz o los calores excesivos o el frío extremo que de pronto pudiera afectar a nuestros estudiantes en el proceso en el que están inmiscuidos. Entonces, para eso nosotros como docentes tenemos que tomar en cuenta dentro de los elementos didácticos que la interrelación que hay en ellos van a provocar el acto didáctico. Es decir, el docente que cumple el rol de guiar, estimular y orientar la construcción del aprendizaje, es decir, seleccionando los contenidos, qué es lo que van a aprender los estudiantes como protagonistas que construyen su propio conocimiento, considerando los objetivos educativos, que sería el para qué, para seleccionar las estrategias didácticas, el cómo, es decir, el método, y los materiales didácticos que le van a apoyar en su trabajo, que es a través de qué herramienta van a utilizar. De manera que en este recuadro que ustedes miran acá, se mira cómo todo va interrelacionado, ¿verdad? Vamos a empezar desde los objetivos, las actividades, las estrategias, técnicas, medios, recursos y contenidos, y obviamente cuando vamos realizando la revisión de estos, en el camino podemos ir haciendo mejoras de acuerdo a las necesidades y requerimientos que así nos vayan presentando nuestros estudiantes. Entonces, por recursos didácticos vamos a entender los materiales didácticos o auxiliares didácticos que van a ser cualquier tipo de soporte material o tecnológico que facilita o propicia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Suelen ser empleados por los educadores en instituciones pedagógicas o formativas como una forma de complementar o de hacer más eficientes sus labores. Cuando decimos complementar, no quiere decir que solo les vamos a dar el material, mírenlo, léanlo y que Dios los acompañe en el camino, ¿verdad? No, sino que son los que nos van a ayudar, como en este caso yo me estoy auxiliando del recurso de un video, de unas diapositivas para poder comunicarme con ustedes. Por ejemplo, algunos recursos permitirán aprendizajes significativos con una alta participación del alumno o del estudiante, mientras que otros servirán más bien de soporte comunicativo al docente o simplemente como material de refuerzo. O sea que algunos nos van a ayudar a facilitar que llegue la información que nosotros deseamos y otros nos van a permitir reforzar el conocimiento que estamos trabajando. Algunos autores prefieren establecer una diferencia entre recursos didácticos y materiales didácticos. Recursos didácticos en algunos casos se utiliza para designar a los elementos materiales que sirven de auxiliares en el proceso de enseñanza, como lápices, marcadores o la pizarra. Y los materiales didácticos se suelen aludir a los elementos dispuestos pedagógicamente de antemano para facilitar el proceso de aprendizaje, es decir, a los recursos ex professo, o sea, que están hechos directamente para la enseñanza, como libros de texto, presentaciones audiovisuales, etc. Sin embargo, en este texto los usaremos como sinónimos, es decir, indiferentemente pueden ser recursos o materiales didácticos. Funciones de los recursos didácticos. Dada la posible diversidad de los recursos didácticos, sus funciones específicas pueden ser muchas. Aún así pueden resumirse en brindar orientación, sobre todo en temas y tópicos complejos, proponiendo rutas alternas de aprendizaje, reglas, mnemotécnicas, etc. Aquí podríamos poner como ejemplos en los ejercicios de matemáticas, en los dibujos que nosotros podemos utilizar para ciencias naturales cuando tienen que señalizar las partes del cuerpo humano, por ejemplo, las partes de la célula, dependiendo del nivel en que estemos trabajando.
Simular situaciones o eventos para mostrar en un ambiente controlado como ocurren en la vida real. Cuando hacemos, por ejemplo, ejercicios como el mercadito, donde van a vender productos los estudiantes simulando, ¿verdad?, que están con algunos compradores, que funcionan otros alumnos, o cuando invitamos a los padres de familia. Puede ser para motivar el aprendizaje, es decir, despertar el interés por el conocimiento en el alumno. Cuando les ponemos a dibujar, a pintar, a escribir, vamos detectando algunos que tienen habilidades especiales para este tipo de recursos didácticos. O puede ser para evaluar el desempeño del alumno en un tema puntual o en la materia como un todo, para así saber qué tanto el aprendizaje fue exitoso. Esto puede ser en cualquiera de las áreas. Por ejemplo, si vamos a ver las técnicas de pintura y dibujo, pues que ellos nos presenten una pintura, un dibujo, el culmen, o sea, la terminación de la exposición que vamos a hacer de trabajos. Ahí vemos quiénes tienen más habilidades. O en matemáticas, que son los laboratorios, ¿verdad?, donde les ponemos operaciones para que ellos puedan trabajar y demostrar que sí conocen el procedimiento, dominan las temáticas como la multiplicación, la división, en fin, todo este tipo de operaciones. También los tipos de recursos didácticos pueden clasificarse de la siguiente manera. Material permanente de trabajo, todo lo que se usa a diario en la enseñanza, ya sea para llevar un registro de la misma, ilustrar lo dicho o permitir otro tipo de operaciones. En el caso muy puntual de este video, por ejemplo, es un material permanente de trabajo porque ustedes lo pueden consultar las veces que sea necesario, si quieren reafirmar alguna información, si quieren verificar algún dato. O puede ser también otro ejemplo que les puedo hacer, los carteles, las infografías, otro tipo de recursos que ustedes utilizan permanentemente. En el caso de las clases presenciales, pues algún cuaderno, algún libro de texto que ustedes necesiten que el alumno utilice. Tenemos material informativo, que son los que se hayan contenido la información y que son empleados como fuente de saberes. Aquí el ejemplo más clásico, el libro de texto, ¿verdad? En algunas áreas como inglés, por ejemplo, que necesitan un libro de texto, o puede ser para matemáticas, el álgebra. El material ilustrativo, todo aquello que puede usarse para acompañar, potenciar y ejemplificar el contenido impartido, ya sea visual, audiovisual o interactivo. Aquí pueden ser los carteles, pueden ser pancartas que nosotros vayamos a utilizar en algún momento dado, y que pueden ser también en este caso utilizando las nuevas tecnologías de la información. Tenemos por otro lado el material experimental, aquel que permite a los alumnos comprobar mediante la práctica y la experimentación directa los saberes impartidos en clase. Aquí me hace recordar nuestro famoso experimento que hacemos en ciencias naturales cuando sembrábamos el frijolito en un poquito de algodón. Ahora ya podemos implementar huertos escolares, huertos familiares, por ejemplo, o cuando hacen proyectos en algunas, como ciencias naturales, por ejemplo, cuando ven ¿qué les puedo decir yo? La unión de materias diferentes como el azúcar y el agua, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí pueden ser ese material experimental. Está el material tecnológico, que se trata de los recursos electrónicos que permiten la generación de contenidos, la masificación de los mismos y valiéndose sobre todo de las llamadas TIC, ¿verdad? Entonces, también el material tecnológico ahorita, la ventaja que nos dan a nosotros los docentes es que hay una infinidad de recursos, de sitios web que podemos consultar, pero por favor, aquí viene mucho la responsabilidad del docente. Orientemos bien a nuestros estudiantes sobre la utilización eficiente de las TIC, por favor. Enseñémosles, porque ustedes saben, todos hemos pasado por eso. Al estar en la búsqueda de información, nos aparece información indebida. Entonces, ayudemos a nuestros estudiantes a que puedan seleccionar la mejor fuente de información que tengan.
Aquí les dejo la fuente donde obtuve esta información para que ustedes la puedan consultar. Apreciados estudiantes, de esta manera, muy brevemente, les puedo decir que los materiales didácticos son los elementos que empleamos los docentes para facilitar y conducir el aprendizaje de nuestros o nuestras estudiantes. Entiéndase, libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos, diferentes software y otros. Entonces, estos son lo que nosotros vamos a utilizar para apoyar nuestro trabajo y nuestro quehacer docente. Ahora corresponde seguir con entusiasmo y mucho ánimo trabajando por su formación académica. ¿Esto cómo lo van a hacer? Pues realizando las diversas actividades. Dejo la invitación muy atenta para que por favor se pongan al día con sus trabajos. Yo estoy en la mejor disposición de recibirlos, leerlos, tomarlos en cuenta. No se desanimen, por favor. Necesitamos que se pongan al día. Es muy importante porque ustedes están haciendo un gran esfuerzo, tanto de tiempo como económico, para que sean recompensados con una calificación en el momento propicio. Ruego nuevamente, entonces suplico, por favor, envíen trabajos pendientes. Les quedo altamente agradecida por los trabajos que han enviado, porque eso me enriquecen también mi formación. Recuérdense que estamos trabajando por una formación académica, que no es otra cosa más que la información es poder. Y el conocimiento da la posibilidad de elegir en forma apropiada. Les dejo mis mejores deseos. Espero no haberles robado mucho tiempo en esta pequeña explicación. Por favor, les invito a que ustedes hagan todas las consultas. Hay 2 libros de didáctica general subidos en la plataforma. Consúltenlos, por favor. Hay información que les va a ayudar en la elaboración de los trabajos asignados, así como a la comprensión del tema avanzado. Espero y es mi mejor deseo que la bendición de Dios esté con ustedes. Tengan mucho ánimo y estamos a sus órdenes para atender sus inquietudes. Que Dios les bendiga grandemente. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego.